tejido conjuntivo especializado. Habíamos dicho, ¿no? Dentro de la clasificación, ¿se acuerdan? Hay varios tipos de tejido conectivo especializado, la sangre, el cartílago, los huesos, los órganos linfoideos, la médula ósea, todo ello, entonces es un tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado, que son los cartílagos, se encuentra en diversas partes de nuestro cuerpo y con una función específica. Pero lo que por ahora vamos a decir es que están conformados, casi como muchos tejidos, tienen células y tienen una matriz extracelular. La matriz extracelular está conformada o tiene un aspecto relativamente endurecido, no es gelatinoso, es resistente, aunque es un poco maleable, flexible, quiere decir, no es como el hueso que es duro, resistente. Esas serían las características, ¿no? Dentro de esa matriz se encuentran incluidas, vamos a decir, fibras de colágeno que puede ser el tipo 1, tipo 2 y otro tipo de tejido de fibras de colágeno que hay, ¿no? Y este tipo de fibra le da resistencia, ayuda a formar el esqueleto, la armazón del cartílago propiamente dicho. La matriz representa, imagínense, un 95% de los cartílagos. Por eso en la parte teórica nos dice tiene poca cantidad de células. No nos está diciendo escasa tampoco, pero tiene poca cantidad con relación a las fibras. 95% entonces representan las fibras y un 5% le quedarían para las células, ¿cierto? Entonces es abundante la cantidad de la matriz o proporcionalmente más numerosa, podemos decir, o mayor cantidad. Es un tejido, este cartílago, el tejido cartilaginoso, es un tejido avascular. No tiene una vascularización propia. La vascularización solamente llega hasta la parte más superficial, que sería el pericondrio, una envoltura que tiene. Hasta ahí llega la vascularización, pero en el cartílago propiamente dicho es avascular, entonces no tiene vascularización. Y ahí puede surgir la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿cómo viven esas células? ¿Cómo se nutren, podemos decir, cómo respiran? Porque necesitan oxígeno por difusión a través de unos finos canalículos. Entonces va circulando el oxígeno y las sustancias nutritivas que pueden llegar hasta la célula, que ya vamos a ver las células que serían los condrocitos, las células propiamente dichas del cartílago se llaman condrocitos, así como del músculo vamos a ver que se llama miocitos, vamos a ver que en los huesos se llama osteocitos, etcétera, ¿no? Entonces los condrocitos forman cartílago. Estas células, a pesar de ser en poca cantidad, un 5%, que es lo que le estamos dando a la cantidad de células, son indispensables, porque son ellas las que producen la propia matriz, ¿ya? La propia matriz del cartílago, ¿no? Ahí tenemos los condroblastos, los condrocitos, que ya vamos a ver cómo está conformado histológicamente un cartílago. Pero, por ejemplo, los condrocitos, que son las células maduras, son las que sintetizan, son las que forman el tejido cartilaginoso y son encargados de mantener. Más antes o en anteriores ediciones decía, los condroblastos son los encargados de... Condroblastos son células del cartílago un poco inmaduras, que no han terminado de madurar y que están en la periferia, por lo general, hacia afuera del cartílago, y eso eran los que producían la matriz. Y los condrocitos eran los que hacían el mantenimiento, más o menos era la idea, si está faltando un poquito, aumentar esa matriz, sintetizar más. Pero hoy nos
dicen, habrán descubierto seguramente de que los condrocitos, que son las células maduras, son los encargados de la síntesis y del mantenimiento de la matriz. Con eso vamos a quedar entonces, ¿no? Entre las generalidades también vamos a decir que estos cartílagos hialinos son muy importantes en la segunda mitad de la etapa embrionaria, donde comienzan a aparecer los focos de osificación, especialmente para los huesos largos. Todos nuestros huesos largos en la etapa del embrión, antes de ser huesos, fueron un molde cartilaginoso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nuestro húmero, nuestro fémur, tibia, peroné, lo que ustedes quieran, los huesos largos, antes de haber sido hueso como tal, fueron cartílagos. Y eso veremos en hueso, por la vascularización que va de afuera hacia adentro, se va osificando y se va transformando ese cartílago en hueso. Eso estamos hablando de los huesos largos, porque veremos que los huesos planos tienen otra a través de un mecanismo que se llama membranoso. ¿Ya? Dentro de la clasificación que aquí está en la pantalla, podemos ver de que hay la clasificación, 3 tipos de cartílago: cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Vamos a ver el cartílago. Un segundito, muchachos, ahí. El cartílago hialino, vamos a comenzar con el primero. El cartílago hialino tiene una matriz maleable, quiere decir que se puede un poquito mover. No estoy diciendo transparente, pero es translúcido, más clarito, a diferencia de los otros cartílagos que vamos a ver. Están cubiertos siempre por un pericondrio, una envoltura en el cartílago, así como nuestros huesos tienen un periósteo, van a tener una envoltura. Tanto el periósteo como el pericondrio es un tejido conectivo denso, no modelado o irregular, que decíamos en las clases anteriores, dentro de la clasificación del tejido conjuntivo. Estos cartílagos hialinos tienen siempre un pericondrio. Y ahí vamos a notar, excepto los cartílagos articulares. Esos cartílagos donde hay una articulación móvil, por ejemplo, en la rodilla, en el codo, en la muñeca, hay esos lugares. Aquí hay un cartílago que está cubriendo este hueso y acá hay otro cartílago que cubre este otro hueso para que pueda desplazarse con facilidad, ¿no? Si hubiese un pericondrio, entonces fuese rugoso, no fuera suavito esto, y ahí lastimaría, se inflamaría por el movimiento articular que tenemos. Miren, la muñeca, la rodilla, no puedo mostrarles, ustedes saben de que hay un movimiento bastante considerable en la rodilla. El cartílago hialino, el aspecto, a veces ustedes han de haber visto en el cadáver, en las costillas se ven, el esternón, ya vamos a ver en qué lugares hay, pero si no han visto, no han tenido oportunidad, ¿quién no ha visto la punta de la pechuga del pollo? ¿No? Pollo campeón, chuy, moderno, jiji, jajaja, no sé qué, hay harto pollo, ¿no ve? Pero en la pechuguita, en la punta, hay un cartílago. Así son nuestros cartílagos hialinos, blanquecino, medio lechoso, así. No son transparentes, cierto, pero son tipo translúcido, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser una de las grandes características. Dice el cartílago hialino, deriva de la palabra griega hielos, que quiere decir vidrio. Y ahí lo comparan como un vidrio translúcido, esmerilado o deslustrado se llama, ¿no? Entonces no es transparente como el clásico vidrio. Es como ese vidrio, aunque ahora ya le ponen acrílico de plástico, pero antes era de vidrio, donde se ponen las radiografías para mirar un foco hacia atrás, ¿no? Detrás de ese vidrio, y se ven las características de los huesos, de una radiografía que uno está mirando, pues, ¿no? Así vendría a ser
o en algunos lugares hasta lo pulen al vidrio, lo vuelven opaco para que no se vea de un lado al otro, por ejemplo, en ciertos lugares, consultorios, donde quieren que no sea transparente el vidrio. Entonces, la matriz de este cartílago hialino, hemos dicho, son sintetizados o fabricados por quién? Elaborados por los condrocitos, células del cartílago. Estos condrocitos están inmersos, están incluidos dentro de un pequeño espacio del cartílago. Vamos a ver aquí, espérenme un ratito. Aquí aprovechamos. El de la izquierda, pueden ver ustedes, decíamos, tiene una pequeña, ese espacio blanquito que se llama laguna. Laguna que puede ser laguna primaria, laguna secundaria. Y el nucleocito sería este oscurito que se ve ahí, oscuro, oscuro, oscuro. Esos son los condrocitos, son las células que están incluidas en ese espacio que se llama laguna. Cuando hay un condrocito solamente, un condrocito en un, ¿cómo se llama? En un solo espacio, en una laguna, se llama laguna primaria. Pero los condrocitos tienen un poder de división. Si ahorita hay un condrocito, de aquí a un tiempo pueden haber dos por división binaria, entonces se dividen y forman dos y se encuentran dentro de un espacio. Y ese espacio, esto de acá que está con blanquito que decíamos, se llama laguna. También pueden llamar condroplastos. Condroplasto también puede llamarse. En el condroplasto, entonces, si hay un solo condrocito, laguna primaria o condroplasto primario. Y si hay dos o más, se llaman entonces laguna secundaria. A la unión, cuando hay, miren, así agrupaciones, como vemos, se llaman grupos isógenos, se llaman. Antes le llamaban nichos celulares, porque habían varias células en su interior. Esto que se ve acá clarito, vendría a ser la matriz. No es solo pinturita que lo pintó medio de azul claro, así, ¿no? Entonces, es la matriz. Y ahí está, ya vamos a hablar, o si quieren ahorita aprovechamos, hay la matriz que se llama matriz territorial y la matriz interterritorial. Hay dos tipos de matriz. Vendría a ser la misma de acuerdo a los productos químicos que están conformando, pero ¿cuál es la diferencia? Es que el uno, ¿cuál es la territorial? Miren, si ven esta matriz aquí, yo la veo más oscurita. Esta que ven acá, ustedes lo ven más azul. Esta matriz que está acá, más azul. Y cualquiera que vean, más azulita que esta otra que está más clara. Entonces, la matriz territorial es la que está cerca de los condrocitos. Porque estos condrocitos están formando, sintetizando esos productos químicos que llegan a formar la matriz cartilaginosa y le dan, porque tienen proteínas inclusive, y al colorearse con hematoxilina y eosina, que es esta coloración de esta plaquita, son más basófilos, toman esa coloración azul. Entonces podemos decir, la matriz territorial está cerca de los condrocitos y es más basófila, es más azul entre paréntesis. Y la matriz interterritorial, para no aprender memoria, si aquí hay un territorio, acá hay otro territorio, acá hay otro territorio. Entonces lo que está en medio se llama interterritorial. Es el mismo producto químico, pero tiene menor cantidad, digamos, de concentración en esos productos químicos y va a ser menos basófilo, menos azules, menos oscuros, si ustedes quieren, ¿no? El cartílago tiene bastante afinidad por esta misma proteína por el agua. Y podemos ver que dentro de la composición química, cómo está conformado. Aquí dice 60 o 80% de ese cartílago es agua, principalmente el agua que está en el interior de la célula, que hay bastante.
Después tenemos los colágenos. Estos colágenos representan el 15% de la cantidad para formar el cartílago. De ese 15% es que lo va, ¿cómo se llama? Desdoblando, si ustedes quieren. Del 15% podemos ver que las fibras de colágeno tipo 2 representan un 80%. Y para llegar al 100%, ¿no? Vemos que el 15% corresponde a las fibras de colágeno 9 y 11. Y un 5% de colágeno sería la fibra 3, 6, 9, 10, 12 y 14. Pero la fibra más importante es, vamos a ver en otro tipo de cartílago, es el 1 y la 2 sobre todo, miren, 80% es la más representativa de los cartílagos, ¿ya? Eso de acuerdo al porcentaje. ¿Qué elementos es que conforman esta matriz? Un segundito, vamos a ver, creo que debe estar por aquí. No es ese. Este. Bueno, esto aprovechamos para ver la composición o la estructura de un cartílago, nuevamente cartílago hialino. Aquí ya está más completo que el de arriba. Vemos todo el cartílago, viene desde aquí hasta acá y le falta el pericondrio acá, lo han cortado. ¿Y qué es lo que vemos? Decíamos, este cuadrito que ustedes están mirando acá se llamarían los grupos isógenos. Es isógenos, esa agrupación que antes le decían clonos o nidos celulares. Hoy grupos isógenos se llama. Esto más oscuro, matriz territorial, lo más claro que está acá, con mi flechita, sería la matriz interterritorial. Matriz territorial y la interterritorial. Acá vemos que tiene una envoltura que se llama pericondrio. Todo el pericondrio. Y el pericondrio que en realidad sería de aquí donde está, termina la manito, hasta por acá. Ese pericondrio, ya dijimos, es un tejido conectivo denso no modelado. Tiene una capa fibrosa acá, tiene una capa fibrosa donde hay fibras de colágeno tipo 1 en la periferia, más gruesa, más resistente y multidireccionales. Por eso se llama fibras de colágeno tipo 1. Y más hacia abajo viene a ser esta capa que sería la capa condrogénica. ¿Ya? Capa condrogénica, donde están células más inmaduras, dice, son más alargaditas, no son tan redonditas como esta de acá, que son los condrocitos. Estos se llaman alargadas. Mire, y se nota acá, se llaman condroblastos. Esos condroblastos van a ir madurando, madurando, y pueden multiplicarse, porque dijimos, pueden multiplicarse y hacer inclusive reparación si hay daño de este cartílago, o puede hacer un crecimiento del cartílago si es necesario, ¿ya? En algunos lugares he visto que hay una célula que se llama condroclasto, pero aquí nuestro libro no lo menciona. El condroclasto sería células comedoras, si ustedes quieren, células comedoras de cartílago. ¿Ya? En el hueso van a ver allá, ¿no? Que en el hueso se llama osteoclastos, que vamos a hablar cuando veamos hueso, células remodeladoras del hueso, pero ese es otro tema. Aquí volvemos a nuestro cartílago. Entonces tiene el pericondrio, la capa fibrosa que está afuera, fibras de colágeno tipo 1, y la capa que sería condrogénica, donde están los condroblastos, que son inmaduros, están en proceso de maduración, y a medida que van madurando se van volviendo más redondeadas, más basófilas si ustedes quieren, más azulitas, y son las que secretan en realidad mayor cantidad de la matriz del cartílago. Y esto acá es solo ampliación, si ustedes ven, ¿no? De un cartílago joven en crecimiento. Hasta ahí, a ver, de lo que hemos avanzado, si quieren preguntar, podemos hacerlo, muchachos. Vamos.
No hay pregunta, ¿está claro? A ver, Ajata, Ajata. Active su micrófono, Ajata. Ajata, Sí, doctor. Sí, doctor. ¿le entendió todo o tiene alguna duda de lo que hemos hablado? Sí, entendí, doctor. Ya. Nina, Diga, doctor, ¿le entendió? más o menos. ¿Lo puede explicar en resumen, por favor? En resumen, Sí, por ya, favor. claro. Así rápidamente decíamos que el cartílago es un tejido conjuntivo, ¿verdad? Hemos hecho la clasificación. Si usted ha leído, se va a dar cuenta mejor. Dentro de la clasificación del tejido conjuntivo había un tejido conjuntivo especializado. Entonces el cartílago es un tejido conjuntivo especializado. Yo le voy asociando, me voy un poco para atrás, para adelante, para que vamos aprendiendo. Si me preguntan qué es el hueso, es un tejido conjuntivo especializado. ¿Qué es el cartílago? Un tejido conjuntivo especializado. ¿Qué es la sangre? Un tejido conjuntivo especializado. ¿Cierto? Si me preguntan la sangre, ¿qué es la sangre? No voy a decir, es un líquido rojo. La grosella es un líquido rojo y no es sangre. Entonces, es un tejido conjuntivo especializado. Otra cosa que me pregunto, ¿por qué está conformado? La cosa cambia, ¿no? Ya tengo que decir por esto, una parte líquida, una parte sólida. Dentro de la formación o de su característica general, hemos dicho, tiene una matriz y tiene células. Entre las células tenemos la más inmadura que se llamarían los condroplastos, que van a ir madurando y se llaman condrocitos. Y esos condrocitos que están acá, voy a aprovechar, mostrarles más a la profundidad del cartílago, porque el cartílago viene de aquí hasta acá, hasta abajo, donde termina. Estos condrocitos secretan la matriz. ¿Y qué es la matriz? Ahorita vamos a avanzar, ¿no? Son productos químicos que están ahí disueltos, agua principalmente hemos visto, y otros productos químicos que llegan a formar el, el ¿cómo se llama esta? La matriz del cartílago, ¿no? En el cartílago hialino, en la clasificación, hemos dicho que es hialo igual vidrio, como un vidrio esmerilado, un vidrio deslustrado, ¿no? Y se lo ve aquí la matriz, si ustedes quieren, aunque no hemos visto los otros dos tipos, que después vamos a hablar rápidamente y terminamos, que más es el hialino y los otros son sus pequeñas variaciones que va a haber y le van a entender ustedes si entendemos a esto. Entonces, este es homogéneo, no así el elástico que lo vamos a ver como cuchuqui si ustedes quieren, no sé si sabrán la palabra cuchuqui, como sucio. Y el fibroso tiene más fibras que células inclusive, ¿ya? Pero no estamos adelantando. Entonces, más homogéneo, un poco claro, como ven ustedes. Hay una matriz territorial que está próxima a los condrocitos, es más azul, y una matriz interterritorial que es más clara porque hay menor secreción. De esto que serían los orificios, los blanquitos, donde están se llaman lagunas o condroplastos, si ustedes quieren. Y tal vez me olvidé de decirle, aprovecho ahorita, hay lagunas primarias, lagunas secundarias. Laguna primaria es cuando hay un solo condrocito dentro de ese orificio blanco y cuando hay dos, lagunas secundarias. Pero esa secundaria se puede volver primaria otra vez. ¿Por qué? Porque cada uno de estas células comienza a secretar a su alrededor esas sustancias que se llaman o que conforman la matriz y forman su propio aislamiento. Para que nos entendamos, imagínense que cuando estamos ahí en clase no pasamos, pero cuando estamos tomando examen, cada uno en su pupitre de ahí, usted en su asiento, sería un condrocito. Y a su alrededor usted está secretando esas sustancias químicas y está dentro de un orificio ahí, en su silla, sería la laguna primaria. Pero se le ocurre a usted, a cualquiera, ¿no? Todo hombre o mujer, no importa, porque estamos haciendo una representación. Ustedes o yo, si estoy ahí sentado, nos dividimos en dos, entonces va a ser una laguna secundaria. Pero cada una de esas células, nosotros comenzamos a nuestro alrededor ahí sentadito a secretar nuestra
cuchuquera, si ustedes quieren, nuestra propia suciedad alrededor, que no me va a decir sí que es suciedad lo que yo le estoy diciendo acá, ¿no? Para que entendamos esos productos químicos, y otra vez ya yo voy a quedar aislado de mi vecino que era mi compañero de celda, si ustedes quieren, pues ya voy a estar aislado y el otro va a estar aislado. Entonces una laguna primaria se puede transformar en laguna, perdón, una laguna secundaria donde habían dos se puede transformar en laguna primaria y otra laguna primaria. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Quién era, Nina? Sí, doctor. Sí, Sí, entiendo. doctor, gracias. Ya, muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces dentro de esta composición química, la composición química que hay en la matriz, existen tres elementos que conforman. Se llaman en primer lugar las moléculas de colágeno, que es una proteína, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Entonces, repito, hay tres elementos que serían las fibras, tipo moléculas de colágeno, que es una proteína, ¿no? Que hemos visto, y que aquí no hay fibroblasto en el interior, porque le hemos enseñado quién sintetiza las fibras de colágeno, los fibroblastos. Pero aquí no hay fibroblastos, no hemos dicho que en todo esto hay fibroblastos. ¿Quién sintetiza entonces ese colágeno? Esta propia célula que se llaman los condrocitos, cuando ya están maduros, secretan su propio colágeno. Entonces hay las moléculas de colágeno, hay los proteoglucanos. Esos proteoglucanos, los más representativos serían los hialuronidatos, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Entre los condroitinsulfato y el queratansulfato, que son moléculas, nos habla inclusive de que tiene 160 moléculas el condroitinsulfato y el queratansulfato solamente 60, creo que no tiene importancia. Son moléculas entonces de estas tipo proteínas y que van a formar, se unen entre ellas dos y forman unos elementos llamados agrecan, que es uno de los más importantes porque tiene afinidad con el agua y como atrayendo entonces a esa agua a la matriz del cartílago es bastante el porcentaje, no hemos dicho 60, 80, es harta agua que tiene el cartílago en forma general. Muy bien. Dentro de la glucoproteína, glucosa, proteína, ¿no? Dentro de las glucoproteínas tenemos las glucoproteínas multiadhesivas, que se llaman. Y entre ellas tenemos las ancorinas, que se llaman ancorinas, y esas ancorinas son receptores para el colágeno, receptores de colágeno para entrar en contacto con el colágeno y así hacer sintetizar más o menos cantidad. Otro que sería la tenacinas. Esas tenacinas sirven para dar anclaje a los condrocitos con la matriz del cartílago. Anclaje para pegar o asegurar, si ustedes quieren, los condrocitos con la matriz, con la propia matriz, ¿no? Entonces, este condrocito, esta célula, con su matriz está fijado o asegurado como si fuese un pegamento por estas tenosinas que se llaman, que sirven para anclar. ¿En qué lugares vamos a encontrar este cartílago hialino? ¿Ya? Quisiera que con la ayuda de ustedes me vayan diciendo para que anotemos, ¿no? ¿Dónde hay cartílago? ¿Dónde piensan que hay cartílago hialino? Voluntariamente, ¿quién quiere hablar? Por lo menos un hito, diga, en tal parte de mi cuerpo hay, en tal parte la otra, lo otro y así. ¿Dónde? ¿No quieren hablar?
En la tráquea no hay La cartílago. tráquea, Las articulaciones. ya dijimos, ¿no? Las articulaciones, muy bien. ¿Dónde más? ¿En las intercostales? En los arcos intercostales, no la parte ósea, ¿no? Sino en la unión, ¿cierto? Hay en la parte de Sí. adelante y hay en la parte de atrás también un pedacito donde la costilla se une a las vértebras. Y las costillas flotantes, que se llaman las últimas, que no se articulan con el esternón, también tienen un pedazo grande así de cartílago y hialino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué lugares? ¿En qué lugares hay? Vamos anotando. ¿Sí? En las fosas nasales no hay. En las fosas nasales. Más o menos, pero no en las fosas nasales, sino en En la el tabique nasal. En el En la tabique nasal. nariz. Este de acá, fosas son los huecos, y, bueno, fosa es el orificio, ¿no? Ya en el tabique nasal, anotemos, tabique nasal es un cartílago hialino. Me habían dicho las costillas, sí, en la unión de las costillas. ¿Dónde más? En la tráquea, hablaron, tráquea, bronquios. Los bronquiolos no tienen cartílago, podemos ir aprendiendo. Cuando veamos pulmón también vamos a ver. Entonces está en la laringe, un poco en la faringe, en la tráquea y en los bronquios. ¿Ya? Bronquiolos no tienen cartílago. O sea, en las vías aéreas, si se fijan, comienza en la nariz, ¿no? Entonces hay cartílago hialino. ¿Dónde más? Para que no me olviden, superficies articulares. Las superficies articulares es donde hay dos huesos que se están moviendo. La gran diferencia es que no tienen esto que se llama pericondrio, porque si tuvieras, lastimaría, va a doler entonces, ¿no? Va a doler si hay pericondrio, ahí va a raspar si ustedes quieren lijar, ¿no? Como una lijita ahí y va a inflamar. No hay pericondrio en esas superficies articulares. ¿Dónde más hay cartílago hialino? En los discos epifisiarios. Epifisarios de la vértebra. Sí. No, ese vamos a ver que es cartílago fibroso, ¿no? Otro tipo son tres cartílagos que dijimos, hialino, elástico y fibroso. No sé si me estoy olvidando, pero esos serían los principales. ¿Ya? En la médula espinal. ¿Dónde? ¿La En la médula? médula espinal. No tiene cartílago la médula, ¿no? Es un tejido nervioso, tiene una dura madre y por dentro van las fibras y las células que son, ¿no? Las neuronas y neuroglias que hay. Más que todo son fibras, ¿no? Fibras nerviosas, axones. Muy bien. Referente a esta fibra, vamos a notar, dijimos, las más, ¿cómo se llama? Las más proporcionalmente, de mayor cantidad son las fibras de colágeno tipo 2. No se olviden, fibras de colágeno tipo 2. Esas llegan a formar principalmente el esqueleto del cartílago, así como nuestros huesos, nuestras vértebras, nuestras costillas son formadoras de nuestro esqueleto del cuerpo humano. Estas fibras de colágeno, entonces, tipo 2, están conformando el esqueleto del cartílago. El tipo 6 que hay, fija los condrocitos a la matriz, también ayudan a fijar los condrocitos a la matriz. El 9 facilita el tipo 9 la interacción, facilita la interacción entre las fibras y el proteoglucano, entre las fibras de colágeno y un proteoglucano. El tipo 10 que hay, fibras de colágeno tipo 10, organizan las fibrillas en una estructura hexagonal y tridimensional, ayudando a formar también el esqueleto de este cartílago. Esto como un armazón tridimensional y ahí van a estar incluidas las células, las lagunas y los productos químicos, etc. Y las fibras de colágeno tipo 11, no dice cómo, pero las fibras de colágeno tipo 11 vendrían a ser las que regulan el tamaño de las fibras de colágeno en general.
para que sea un mayor tamaño, menor tamaño, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué quiero que nos quedemos nosotros? Que lo que hay, miren aquí, esta es la matriz, ¿no? Hemos aprendido aquí qué es lo que hay, aunque no se lo está viendo, fibras de colágeno tipo 2 principalmente, nos quedamos con A2. Van a ver los proteoglucanos, glucosaminoglucanos que se llaman el ácido condroitin sulfato, el queratán sulfato, el dermatán sulfato, son productos químicos que están ahí. La clase anterior del tejido conjuntivo le hablaba, por ejemplo, de que esas son las sustancias químicas y que el cuerpo va tomando y a veces hay, no es parte de nuestro tema, pero para que entendamos, le ponemos el supraial, les decía, unas ampollitas en las articulaciones para que esa superficie articular ya no esté lastimando, no esté rugosa, va a regenerar un poco la superficie y se va a volver más lisita y va a deslizarse sin producirnos problemas. Así como hay el supraial, que es ácido hialurónico, hay el queratán sulfato y el sulfato de glucosamina, ¿no? Le decía ahí con nombre de Biartril, Curaflex Duo, etcétera, que uno va tomando ahí en tableta, inyectable y polvito en unos sobrecitos, toma bastante tiempo, un mes, y ahí se nota la mejoría. Ese paciente que le duele la articulación va a mejorar. ¿Y qué es lo que le estamos dando? Sustancias químicas para que mejoren esta que estamos viendo en pantalla, la matriz del cartílago, para que se regenere y quede más suavito, ¿cierto? Entonces, esas vendrían a ser los elementos que conforman la matriz. Un segundito, déjenme ver mis chanchullos. Matriz, cápsula, territorio, territorial, interterritorial, que hemos hablado, lugares donde hay, donde... Sí. Hay preguntas sobre esto del cartílago. Otra cosita que me olvidé de decir. Este cartílago hialino tiene tendencia a calcificarse. Inclusive se convierte en hueso, pero no en esa transformación embriológica. Nuestro cartílago hialino, por ejemplo, la de las costillas, la del esternón, me olvidé de esternón, también tienen que anotar ahí por si preguntamos en el examen, ¿ya? Que esternón, aparte de eso que dijimos de las costillas, el esternón es un cartílago hialino, ¿ya? Cartílago hialino. Este cartílago hialino tiene la tendencia, cuando va envejeciendo, tiene la tendencia de calcificarse, volverse calcáreo, duro, resistente, ¿ya? Como si fuese hueso, se va a calcificar entonces, ¿ya? ¿No hay preguntas? Nos vamos al cartílago elástico. No hay. Muy bien. Le decía en un comienzo, este tema es cortito, sencillito, bonito. El cartílago elástico se caracteriza porque tiene mayor elasticidad que el anterior, o sea, que el hialino. ¿Por qué? Porque en su matriz del cartílago presenta gran cantidad, no es que no tenga esos productos que hemos hablado, tiene glucosaminoglucano, fibras de colágeno, ¿no? ¿Cómo se llama? Proteínas multiadhesivas va a tener, y lo que sí va a tener fibras de colágeno tipo 2 también, anotemos, tipo de colágeno tipo 2, pero hay unas fibras, aparecen las fibras elásticas. Las fibras elásticas son constituidas por una proteína que ya no es el colágeno, sino la elastina, que hemos visto en tejido conectivo o conjuntivo. Esa elastina entonces le confiere mayor elasticidad a este tejido, ¿ya? Tienen entre sus características, siempre tienen, no hay excepción, tiene pericondrio. Tiene pericondrio, tiene una capa condrogénica, todo lo que hemos hablado vale, tiene los condrocitos, laguna primaria, laguna secundaria,
los condrocitos que están en su interior, una matriz territorial, una matriz interterritorial, y aparecen acá, que aquí no hay, serían unas fibras onduladitas que serían las fibras elásticas. Vamos a... No es ese, no es ese. Esto aprovechamos acá, ¿no? Miren, estos son huesos, que aquí es cartílago. Y acá esto se ha ido transformando en hueso. Esto cuando veamos hueso lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces, este cartílago se ha ido transformando en hueso. Aquí. Este que vemos acá abajo, si bien no lo vemos de la misma coloración, porque es una tensión con orceína, dice, ¿no? Orceína, sí, orceína. Entonces toma esta coloración café. ¿Por qué lo han hecho esa coloración? Porque es donde se pinta más. Todo esto que está cafecito oscuro ahí corresponde a fibras elásticas. Y todo esto viene a ser lagunas, y ahí hay un condrocito, cada cosita blanco, laguna con su condrocito, laguna, condrocito, etcétera. Todo lo que hablamos vale, y lo que tiene por afuera sería el pericondrio. ¿Ya? El pericondrio, que es un tejido conectivo denso no modelado, que está por afuera del cartílago. Muy bien. Entonces, como tiene, decíamos, más fibras elásticas, aparte de las fibras de colágeno tipo 2, hay fibras elásticas constituido o formado por una proteína llamada elastina. Le confiere más elasticidad. ¿Dónde creen que va a haber este cartílago elástico en nuestro cuerpo? Araceli. Araceli, Arámbula. ¿Cómo es, Araceli? No quiere conectar su micrófono. La Araceli, epiglotis, la epiglotis, ¿ya? ¿Dónde más? La laringe. La laringe. La epiglotis está en la laringe, ¿cierto? La laringe es grande y tiene, ¿cuántos son? Nueve cartílagos, ¿no? La laringe, y en la punta se llama epiglotis, como una paletita, entonces, que sube y va, y es bastante elástica. Entonces, la anotemos en la epiglotis. Esto En las acá, trompas de Eustaquio. oído externo, el pabellón auricular, ¿ya? Nuestra oreja, cartílago elástico. Miren, le hacemos un chuño en nuestra oreja y no se quebra. En cambio, el cartílago, si lo mueven fuerte, se quebra, les aviso. No intenten moverlo mucho. Entonces, la Trompa de epiglotis, Eustaquio. pabellón auricular, en la trompa de Eustaquio, que hay en la trompa de Eustaquio, de allá adentro, en el conducto auditivo externo. Aquí forrando el hueso que ustedes ven en anatomía a veces ya no tiene cartílago, ya no tiene epitelio, no tiene nada. Pero normalmente tenemos un epitelio y por afuerita hay un cartílago elástico, que sería entonces cartílago elástico en el conducto auditivo externo. Que yo sepa, creo que no hay otro lugar más así, cartílago elástico. ¿Ya? Y el cartílago que nos está faltando, un segundito, este de acá. El Fibroso. cartílago este se llama cartílago fibroso o cartílago fibrocartílago, que es lo mismo. Cartílago fibroso, cartílago, fibrocartílago. Aquí ya es una tinción tricrómica de Gomini, ¿no? ¿Ok? Gomini. Ya, la tinción tricrómica se llama, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Miren ustedes, gran cantidad. Todo esto que se ve verde o azul, ¿qué color es todo esto? Todo esto celestito, verdoso acá, son fibras de colágeno. Y todo esto aquí en ampliado un pedacito. Pero cada bolita de esas son los condrocitos. Podemos ver que resalta que hay pocas células, pero gran cantidad de fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno son de tipo 1. Quiero que nos quedemos con eso. Entonces repetimos.
El cartílago hialino y el cartílago elástico tienen principalmente fibras de colágeno tipo 1. Y el fibrocartílago o el cartílago fibroso tienen fibras de colágeno tipo 1, más gruesa, más resistente. Porque este cartílago soporta, vamos a decir, mayores presiones, mayores fuerzas y sin lesionarse. Otra característica es que no tiene pericondrio. Anótense, ¿no? Para que no nos confundamos. No tiene pericondrio. El hialino, ¿qué tenía? Pericondrio, excepto ¿quién? El articular. El elástico, todos tienen pericondrio. Y el fibroso no tiene pericondrio, no hay excepción. ¿Ya? Entonces decíamos, soporta gran cantidad de peso. ¿Y cuáles serán esos lugares donde vamos a tener los discos intervertebrales? Cuando decimos, tiene hernia de disco, fulano tal, por eso le duele. Entonces, entre un hueso y otro hueso, una vértebra y otra vértebra, en medio hay un redondito que es un disco intervertebral que se llama, un pulposo, duro, así resistente, se llama disco intervertebral y corresponde al cartílago fibroso. No se vayan a olvidar. Los demás hay en la articulación temporomaxilar, acá donde marcamos temporomaxilar, ¿no? Lo que sube el cóndilo acá y la fosita del maxilar. Entonces está ahí moviéndose cuando mascamos y hace presión, eso cuando mascamos, recibe presión. Ahí hay un cartílago fibroso. En la sínfisis del pubis, un hueso acá se llama pubis, acá se llama el otro pubis también, y estos están unidos el uno con el otro y no están unidos con hierro, ni con soldadura, ni con poxipol, ni la gotita, ni nada de aquello. ¿Quién no está uniendo? Fibras o con este cartílago que van de un lugar al otro y del otro al otro, y ese se llama un cartílago fibroso. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la sínfisis del pubis. Y dice también en las grandes articulares, ¿no? Grandes articulaciones del hombro, de la rodilla, hay un disco que está, los famosos meniscos de la rodilla, ¿no? Los meniscos, hay uno a un lado, otro al otro, es como una cuñita. ¿Qué habían sido esos meniscos, cartílago fibroso, duro, resistente, duro en el sentido no de maleabilidad, sino de resistencia. Duro, resisten, o si quieren resistente, sería lo más acertado decir, ¿no? El cartílago puede regenerarse. El cartílago cuando se lesiona, el cartílago suele crecer, y esto es importante saber que el cartílago crece a través de dos procedimientos. Notemos, uno que se llama por aposición y el otro que se llama endocondral. Aposición y endocondral. Crecimiento del cartílago. ¿Eso qué quiere decir? Aposición. Aposición es, si esta es la parte más externa del cartílago que viene para acá, como está en la foto, aquí se va la célula, debajito de mi pericondrio, se están multiplicando la célula y va a ir creciendo, se van a ir depositando. Esta manito que está aquí, a ese nivel, exagerando, aquí un tiempo estará un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y va a ir aumentando el tamaño del cartílago. Eso se llama por aposición, como crecen las piedras que están en los ríos. ¿O creen que no crecen las piedras del río? A ver, Torres Laura, Gisela, Araceli. Torres Laura. ¿Se fue? ¿Usted cree que las piedras crecen o no? Sí, ¿Por qué? no estoy segura. Porque tienen corazón, va a decir ahorita, ¿no? ¿Las piedras lloran o no? No. No lloran, ¿no? Ah. Ya, lo que le decía, ¿no? Para comparar,
La posición sería igualito que esa piedrita que está en la humedad o en la orillera del río. Como está húmeda, viene y se adosa, se pega una arenita. Y esa arenita va a formar parte de la piedra. De aquí a tal vez muchos años va a ser más grandecita la piedra, más grandecita, porque se han adosado capas y que forman parte de la piedra. Eso vendría a ser aposición, ¿ya? Igualito en el cartílago, entonces se multiplican las células y va a ir creciendo, creciendo, esa aposición. Y el otro que le dije se llama intersticial. El intersticial es en el interior. Si aquí hay una célula, mire, un puntito aquí, esta está solita, mañana van a ser 2, y de aquí un tiempo van a ser 4, pueden ser 6, 8, 10, lo que sea. Entonces va a ir creciendo de adentro para afuera. Eso sería un crecimiento intersticial. Ya, un crecimiento intersticial. Muy bien, muchachos. ¿Hay preguntas? ¿De quién es ese perro bravo? ¿Ah? De Araceli, no, de Araceli, ¿no? Araceli, Arámbula, no hay pregunta. Bueno, muchachos. Sí. ¿Endocondral o intersticial es lo mismo? Intersticial, sí. Intersticial. De adentro, el intersticio se No se llama, le ¿no? escucha, doctor. ¿Cómo? No le entendí. ¿Qué cosa, niña? No se le escucha por la bulla de la compañera. Como compañera es el perro, no la compañera. O es su compañera la perra. ¿Ah? Ya lo cayó ese perro, ¿no? Ya se muteó. Entonces, decíamos intersticial. Intersticio quiere decir de adentro también, ¿no? O endocondral, de adentro del cartílago. Y aposición es que se va sobreponiendo de afuera para adentro, ¿no? Y el intersticial o endocondral es que va de adentro para afuera, o sea, se van multiplicando las células que están adentro y ya formando parte del cartílago. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchachos, nos vemos entonces con ustedes el viernes. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Ok. Gracias, Chao. doctor. Doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.